Proverbios capítulo 18. Vamos a estar leyendo el versículo 21. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra de Dios: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Vamos a seguir con esta enseñanza tan profunda que las Escrituras tienen para darnos a nosotros, los seres humanos, los pecadores, acerca de nuestra manera de hablar. Dios tiene muchísimo que decir en toda su palabra, tiene mucho que enseñar, tiene mucho que exhortar, tiene mucho que advertir de cómo hablamos. ¿Por qué decimos lo que decimos, hermanos? ¿Qué intención hay detrás de nuestras palabras? Vemos que este pasaje que nosotros leímos hace alusión justamente a lo que nuestra boca habla. Nuestra boca puede bendecir como puede maldecir, nuestra boca puede edificar como puede destruir. Si nosotros no tenemos un uso correcto, si nosotros no tenemos nuestra lengua sujeta a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, podemos causar mucho daño. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos viendo esa enseñanza en el libro, la carta, mejor dicho, de Santiago? Capítulo 3, versículos 1 al 12, donde da una enseñanza tan clara a una iglesia cristiana donde tenían ese problema. Y Santiago es muy claro en esa enseñanza. Hoy vamos a seguir ahondando y vamos a ver más la parte práctica. Recuerden que yo les dije el domingo pasado que había un estudio secular. Había hecho un promedio de las palabras que un ser humano decía en el día. Las mujeres alrededor de 12.215 palabras por día y los hombres alrededor de 15.669 palabras. ¿Qué hacemos con tanta palabrería? ¿Dónde van esas palabras? ¿Qué hacen esas palabras? ¿Por qué hablamos tanto? ¿Qué sentido tiene que hablemos tanto? ¿Sí? Para comunicarnos, podemos decir, pero a veces excede la comunicación. Por eso, hermanos, tenemos que tener nosotros conciencia. A veces nos cuidamos de no cometer este pecado o aquel pecado, pero ¿y la lengua? Nuestra manera de hablar, nuestra forma de hablar, nuestras intenciones a la manera de hablar. Como cristianos, esto es sumamente serio y por eso Dios tiene tanto que decir en su palabra, como vamos a ver en el mensaje de hoy. Dios tiene mucho que decir acerca de esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver por qué el Señor ha escrito tanto y ha dejado tanta instrucción en su palabra, porque Él sabe que nosotros tenemos un serio problema con nuestra lengua. Nosotros de repente no somos muy conscientes del serio problema que tenemos. Recuerden que Santiago dice que la lengua es un fuego de maldad, inflamada del infierno mismo. Por lo tanto, hermanos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El pasaje está allí en Mateo capítulo 12, versículo 37. El Señor estaba exhortando allí a que no es solamente hablar, porque por nuestras palabras vamos a ser justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Por lo tanto, como dice también Proverbios 13:2, la lengua puede causar mucho daño y también puede producir mucho bien. En la versión que yo estoy leyendo acá, que es una versión más actualizada, para que queden más claros los conceptos. Proverbios 13:2. La lengua puede causar mucho daño y también puede producir mucho bien. Yo les dije 13:2, el que guarda su boca guarda su vida. El que guarda su boca guarda su vida. ¿Se acuerdan que Santiago había dicho en el capítulo 3, versículo 2, si alguno no ofende de palabra, este era un hombre perfecto, un hombre cabal, un hombre maduro, un hombre que tiene dominio sobre su lengua, dice, capaz de refrenar todo su cuerpo, es decir, capaz de dirigir toda su vida, capaz de tener su vida en orden? Si será importante, yo no puedo tener una vida en orden hasta que no tenga una lengua dominada. Es imposible, hermano, es imposible, porque nuestra manera de vivir y nuestra manera de hablar van unidas. Por eso Santiago dice, si alguno no ofende de palabra, este es hombre cabal, maduro, sensato, capaz también de refrenar el cuerpo entero. Santiago 3, capítulo 2. Es decir, si uno puede controlar su lengua, entonces va a poder controlar el curso de su vida. No podemos controlar el curso de nuestra vida hasta que no tengamos un freno
a nuestra boca. Hasta que Dios no empiece a tratar con nuestra lengua, nuestra vida será una vida desordenada, disipada. Por eso es tan importante. Pero para controlar la lengua es necesario controlar ¿qué? El corazón. El problema está ahí, el problema está en nuestro corazón. Mateo 12:34, Jesús fue claro. De la abundancia del corazón habla la boca. La lengua simplemente refleja lo que hay en nuestro corazón. La lengua es el espejo de lo que hay allí en nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, Proverbios 4:23 dice: cuida de tu corazón más que nada en la vida, porque él es fuente de vida, o porque de él mana la vida. La versión que yo tengo acá, miren qué lindo lo que dice, Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Nuestro corazón tiene que estar santificado. Nuestro corazón tiene que producir ese fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, entre hermanos, el mal uso de la lengua indica la falta de muchas cosas en nuestro corazón. El mal uso de la lengua entre hermanos demuestra la falta de muchas cosas en nuestro corazón. La falta de amor, la falta de comprensión, la falta de tolerancia, la falta de respeto. Queda en evidencia la poca madurez espiritual que tenemos cuando nosotros no refrenamos la lengua en contra de los propios hermanos. Por lo tanto, hermano, el problema no comienza en la lengua, sino está en nuestro corazón. Y es ahí donde Dios quiere tratar. Si Dios nos trata en nuestro corazón, nunca podemos someter nuestra lengua a Cristo, a su palabra. Por lo tanto, como dice ahí en Proverbios 18:21 que leímos, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Podemos hacer muchísimo, pero muchísimo daño con nuestras palabras. Muchísimo daño podemos hacer con nuestras palabras. Por ejemplo, la mentira. Todos sabemos, hermanos, que en nuestra naturaleza caída lo más normal es mentir. Todo el mundo. A los niños no se les enseña a mentir. Un niño de 2 años rompe un vaso, un plato en la casa y uno lo encara al nene y él dice que fue el hermano como puede, o que fue el gato, o que fue el perro, pero él lo traemos a nuestra naturaleza. Mentimos para cuando metemos la pata, mentimos para justificar nuestros errores, mentimos para quedar bien, mentimos para sacar ventaja, mentimos para perjudicar, mentimos. Y Dios tiene la mentira como un pecado muy serio. Y nosotros tenemos que luchar con la mentira. Aún con la mentira piadosa. No existe. El pecado piadoso no existe. Un diablo piadoso no existe. Un pecado piadoso no existe. La mentira. Por lo tanto, muchos mienten para cubrir su propio pecado, el pecado de otros, para lastimar, para herir los sentimientos de alguien, para tomar ventaja, para tomar venganza, y por infinitos motivos se puede mentir. ¿Sabe, hermanos, que el 8º mandamiento que Dios da es acerca de eso? El del decálogo. En Éxodo capítulo 20, versículo 16, ahí se dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No se puede mentir. Claramente estaba revelando la condición del corazón de las personas. Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Miren Proverbios capítulo 6, versículo 17, ahí dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece y aún 7 que abomina su alma. Los ojos altivos, dice en primer lugar, y después ¿qué dice? La lengua mentirosa. Y aún 7 cosas que aborrece el Señor. Y entre esas 7 cosas que aborrece el Señor es la mentira. Proverbios 6, 17. Dios aborrece la lengua mentirosa. Ninguna bendición procede de la mentira. No se puede edificar mintiendo. No se puede sumar mintiendo. No se puede sanar mintiendo. No se puede hacer bien mintiendo. Y a veces recurrimos a esto por diferentes motivos. Lo cierto es que delante de Dios es un pecado. Por eso Pablo dice en los Efesios 4:25, habiendo dejado la mentira, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la verdad cada uno con su prójimo. Habiendo dejado la mentira. Eso hacíamos cuando andábamos en el mundo, cuando no teníamos a Dios.
cuando éramos paganos. Vivíamos mintiendo, nos mentían y vivíamos mintiendo, pero ahora que estamos en Cristo la cosa es completamente diferente. Habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. En 1 Juan 4:20, Juan dice ahí en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, está hablando en el contexto de la iglesia, yo amo a Dios, y todos decimos que amamos a Dios, pero a su vez aborrecemos a nuestro hermano, es un mentiroso. Estamos en falta delante de Dios. Miren qué seriedad es esto. Cuando decimos que amamos a Dios, pero a la vez aborrecemos a nuestros hermanos. El tal es un mentiroso. Apocalipsis 21:8. ¿Dónde van a parar los mentirosos? Ese es el lugar de los mentirosos, hermanos. Mentirosos. Tenemos que tener conciencia de estos pecados de nuestra lengua, la mentira. A veces la disfrazamos de cualquier manera, pero es mentira. Ahí van entonces, note que en Apocalipsis 21:8, todos esos pecados en el cual está la mentira, dice que serán arrojados en el lago de azufre de fuego que arde por los siglos de los siglos. Es un pecado, a veces nosotros nos escandalizamos cuando vemos un pecado como la violación, un pecado como el homosexualismo, un pecado como el asesinato, pero de repente una mentira no la vemos como tan grave, tan pecaminosa. Y bueno, Dios dice ahí que es muy serio. ¿Van a parar a dónde los mentirosos? Al lago de azufre y de fuego. Es un pecado, por lo tanto tenemos que tener conciencia que nosotros no debemos de mentir. Que el Señor nos ayude. En segundo lugar, podemos hacer mucho daño con nuestra boca, con nuestra lengua, cuando comenzamos a calumniar, a difamar, a decir chismes, hablando en criollo. Dios había prohibido ya a su pueblo en Levítico capítulo 19, miren lo que dice ahí en Levítico 19, versículo 16. Dice, no andarás calumniando en medio de tu pueblo. Levítico 19:16. No andarás calumniando en medio de tu pueblo. Ahora, ese capítulo de Levítico 19 tiene 37 versículos. De los 37 versículos que hay en Levítico 19, si usted hace un recuento de ese capítulo, va a encontrar 28 adverbios. No, 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 dice Dios. Y entre los no del Señor dice, no andarás calumniando en medio de tu pueblo. Recuerden que Dios dio 3 leyes a su pueblo Israel. La primera ley fue la ley moral, que está revelada en el Decálogo, que revelaba la santidad de ese Dios y a la vez la pecaminosidad del ser humano. Entonces, en segundo lugar, Dios dio la ley ceremonial, cómo el hombre tenía que acercarse a Él. Él dijo, tienen que hacer esto, aquello, lo otro, este sacrificio, los panes, el perfume, el incienso. Dios dijo cómo tenían que acercarse ceremonialmente. Pero acá también Dios dio la tercera clase de leyes, que fueron las leyes civiles. Cómo ellos tenían que vivir ahora como una nación, ahora como una sociedad, ahora en comunidad. Y Dios había dado leyes civiles. Y ahí en Levítico hay cantidad. Y bueno, y entre esas leyes que Dios da, dice ahí entonces, no andarás calumniando en medio de tu pueblo. La calumnia. Dios también aborrece ese tipo de conversaciones. Miren lo que dice Proverbios 11:13, hablando de la calumnia, el chisme, el difamar. Dice, el que anda con chismes revela el secreto, pero el espíritu fiel cubre el asunto. El que anda con chismes revela el secreto, pero el espíritu fiel cubre el asunto. Proverbios 11:13. Y en Proverbios 26, versículo 20 y 21, dice allí, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿qué va a pasar? Se va a terminar la contienda, se va a terminar la discusión. Luego dice, el carbón es para las brasas, la leña es para el fuego, y el hombre rencilloso provoca peleas. Provoca peleas.
Luego dice Pablo allí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5. En ese capítulo 5 de primera Timoteo, Pablo está dando también mandamientos a los creyentes cómo deben de comportarse, las obligaciones que tenemos los unos para con los otros. Y dice, bueno, está enseñándole allí a Timoteo acerca de las mujeres viudas que habían enviudado y eran jóvenes. Y entonces dice, no solo aprenden esas mujeres viudas jóvenes a ser ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no conviene. Por tanto, a esas mujeres después da una serie de mandamientos, de directrices para esas mujeres, porque son un peligro. No tienen nada que hacer, sino que darle a la lengua. Pero no para enseñar la palabra de Dios, no para edificar. Claramente, hermano, dice que ahí se vuelven chismosas, entremetidas, hablando lo que no conviene. Por eso Proverbios 16:28 dice, el chismoso aparta los mejores amigos. El chisme. ¿Cuánta gente se ha callado por chisme y ha terminado mal la cosa? Es terrible. Por eso volvemos otra vez a lo mismo, se puede hacer muchísimo daño con nuestra manera de hablar. ¿Alguna vez escucharon el famoso fulano me dijo lo que usted le contó en confianza, pero también me dijo que no le dijera a usted lo que me dijo? No le diga que yo le dije. Y es así, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Fulano me dijo lo que usted le contó en confianza, pero me dijo que no le dijera a usted lo que me dijo. No le diga que yo se lo dije. Y es así, teje y maneje. Recuerde que si alguien le revela a usted un secreto acerca de otro, hará lo mismo acerca de usted. Esto es así. El chismoso es así. Si revela algo secreto de otro, cuando puede ir a revelar algo secreto de usted a otra persona. Y ahí se encuentran cantidades de cosas innecesarias. Por lo tanto, hermanos, es necesario resistir a ese tipo de conversaciones. Hay que evitar ese tipo de conversaciones. Eso no proviene de Dios. Eso no edifica, eso no suma, eso destruye. Hay que resistir a la persona chismosa. Hay que no escuchar esos chismes. Miren lo que dice Proverbios 25:23. Proverbio 25, verso 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia y la lengua detractora el rostro airado. El viento del norte ahuyenta la lluvia y la lengua detractora el rostro airado. Claro, cuando se van y se dicen cosas de todo un poco, esa lengua es mortífera. Por lo tanto, hermanos, a la luz de esto tan serio que estamos viendo en la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacernos ciertas preguntas, porque nosotros tenemos ese problema. Nadie puede decir, este sermón no es para mí. ¿Sí? Tú y yo tenemos serios problemas con la lengua. Por lo tanto, hay que prestar atención. Esto sí nos importa a todos, porque esto es un problema de hoy. Esto es un problema que puede hacer mucho daño, que nos puede bendecir mucho. Por eso tenemos que hablar de esto y hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿nos gusta escuchar a los que critican y condenan a los hermanos? ¿Nos deleitan ese tipo de conversaciones? Cuando escuchamos que otros comienzan a criticar, empiezan a condenar a ciertos hermanos. Criticamos y aún hacemos burlas de otros hermanos para que nosotros nos sintamos más santos, más fieles. Escuchamos críticas de hermanos para poder compararnos nosotros con ellos y así sentirnos más espirituales, más santos. Hablamos de otros y aún de hermanos porque no somos capaces de tener temas coherentes, temas espirituales, temas bíblicos, temas importantes cuando nos reunimos. No solamente aquí tenemos que hablar de temas espirituales de la Biblia, sino cuando se da la oportunidad de encontrarnos con algún hermano, de ser edificado siempre. ¿Es el tema más interesante el de la falta de otros hermanos? Cuando nos vemos con otro hermano, enseguida sale ese tema. Bueno, todas estas preguntas nos tenemos que ir analizando. Recordemos que el daño hecho a la reputación de otra persona difícilmente se puede reparar. Cuando se ensucia una reputación por medio justamente de ese tipo de difamación, de chismes, de calumnias, difícilmente se pueda reparar una reputación que ha sido dañada por medio de
palabras. Por lo tanto, al escuchar juicios contra otros hermanos, tenemos que recordarnos, por eso es tan importante la palabra de Dios, Proverbios 18, versículo 13, que dice: el que responde antes de oír le es insensatez y deshonra. Proverbios 18, 13, al que responde antes de oír le es insensatez y deshonra. Y ahí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 17 de Proverbios dice: el primero que aboga por su causa parece ser justo, pero viene su prójimo y lo pone a prueba, es decir, lo descubre, como dice, lo traduce Reina Valera, lo descubre. La intención que tiene, las palabras no son para edificar, esas palabras son para herir, esas palabras son para crear disensiones. El primero que aboga por su causa parece ser justo, pero viene su prójimo y lo descubre. Por lo tanto, hermanos, recuerde que nuestra naturaleza caída, nuestra carne, el chisme es algo sabroso para nuestra carne. A la carne le encanta el chisme, le encanta. Nosotros tenemos que mortificar nuestra carne. Tenemos que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Tenemos que hacer morir por medio del Espíritu las obras de la carne. Y la carne es una masita de confitería en chisme para nuestra carne. Es así. A la carne le encanta toda esa palabrería. Encuentra sabor en el chisme. No solo eso, hermano, sino que a la larga trae destrucción y trae mucho perjuicio. Nosotros mismos somos perjudicados, y no solamente eso, sino que perjudicamos a las demás personas. Es como una bomba. Por eso Proverbios 18:21 dice que el poder de la lengua está la vida y la muerte, sumamente dañosa. Mire lo que dice Proverbios 16:18: el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:18: el chismoso aparta a los mejores amigos. Y Proverbios 17:9 dice: el que encubre la transgresión busca amistad, pero el que divulga el asunto aparta al amigo. Vieron que estamos viendo pasaje bíblico tras pasaje bíblico. No puede ser, me parece a mí, no es lo que Dios dice. Esto está todo fundamentado en lo que Dios dice. Y Dios tiene mucho que decir. Así como nosotros tenemos mucho para hablar, bueno, Dios tiene mucho que decir de lo que nosotros tenemos para hablar. Dice que el que encubre la transgresión busca amistad, es decir, no sale a divulgar enseguida las cosas. Sin embargo, dice también Proverbios 17:9, el que divulga el asunto aparta al amigo. Otra de las características de un mal hablar, de una lengua peligrosa, es la lisonja, es decir, el adular, el hablar para sacar provecho de las demás personas. Eso es pura hipocresía. Hablar bien de alguien cuando está presente, pero después de esa misma persona en ausencia se habla mal. Eso es hipocresía. Miren lo que dice Proverbio 10:18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es necio. Proverbio 10:18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. Proverbio 27:6. Fieles son las heridas del que causa, fieles son las heridas que causa el que ama, que causa el que ama. Pero engañosos son los labios del que aborrece. Engañosos son los labios del que aborrece. El que ama te va a decir la verdad, y la verdad nos duele. La verdad siempre nos duele. Pero cuidado, cuidado, como dice acá, dice: engañosos son los besos o los labios del que aborrece. Recuerden que Judas Iscariote entregó al Señor con un beso, nada más, traicionero. Lo recordemos, hermanos, que el que realmente nos ama nos va a decir la verdad, va a venir con la verdad. Luego dice Proverbios 28:23: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia.
quiere oír. Pero una cosa es lo que nosotros queremos oír y otra cosa muy diferente es lo que necesitamos oír. Entonces el lisonjero le va a endulzar el oído a muchos. Por eso esos lugares está lleno allí, hermano. Se lisonjea, se distorsiona la verdad con el fin de quedar bien con las personas. Y el Señor no fue así. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba predicando su palabra y a muchos les parecía que era dura la palabra del Señor? Y el Señor en ningún momento aduló a nadie, dijo, ¿ustedes también quieren irse? No hay problema, pero esto es la palabra de Dios. ¿Quieren irse también? ¿Recuerdan que Pedro le dice a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces no podemos predicar un evangelio para que la gente ande aplaudiendo, ande contenta, saltando. Eso no es el evangelio de las Escrituras. El evangelio es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la espada del Espíritu, lo que va a utilizar el Espíritu de Dios para tratar con nuestra lengua, para tratar con nuestro duro corazón, es la palabra de Dios. Si no hay exposición fiel, seria de la palabra de Dios, entonces no hay ningún tipo de espiritualidad. Porque el que se cree religioso, dijo Santiago, no refrena su lengua, la religión del tal es vana, no sirve para nada. Entonces vamos a demostrar que realmente somos espirituales, vamos a demostrar que realmente somos maduros. ¿Cómo? Bueno, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Tenemos que tener cuidado entonces con las lisonjas. Luego otra manera de nuestra falta de conversación, de palabras hirientes, eso también es condenada en la Biblia cuando uno habla y nuestra palabra parece una navaja, parece un puñal, parece una espada. Palabras hirientes, la Biblia las condena. Proverbios 15:1 se nos dice allí: la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. No es lo mismo. No es lo mismo hablar sabiamente, calmadamente y dar una respuesta coherente que retrucar. Y por lo general es lo que hacemos. Retrucamos en las conversaciones. Eso demuestra la gran inmadurez espiritual que hay en nuestra vida. Retruque. Palabras hirientes y una palabra lleva a la otra. Y todos sabemos lo que pasa. Jesús enmudeció frente a Pilato. Le dijo lo necesario, pero después no le dijo más nada. No dijo nada. A los que le insultaban tampoco dijo nada. Palabras hirientes. El enojo del necio se conoce al instante, dice Proverbios 12:16. El enojo del necio se conoce al instante. Bueno, yo no quiero ser un necio, quiero ser sabio. El enojo del necio se conoce al instante. ¿Verdad que hay personas que no se les puede decir nada? No se pueden corregir. Están metiendo la pata hasta el cogote y uno trata de ser manso y humilde, irles a mostrar que están mal y se le tiran como... ¿Ven las liebres cuando usted la agarra de las orejas a la liebre y se le tira con las patas? Hermanos, dejémonos pastorear. Dejémonos exhortar con hermanos maduros. Enseguida somos como el chimanco, sacamos la garra para defendernos. No estamos para defendernos. Si nos equivocamos, seamos mansos y humildes. Porque lo único que expresamos es nuestra necedad. Sale lo que hay en nuestro corazón, la necedad. La necedad es así. El enojo del necio se conoce al instante. Al instante reviento. Al instante la boca es un ventilador. Digo lo que se me viene, lo que se me canta. Y esas palabras son como saetas envenenadas, son como cuchillos afilados. El enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. El prudente, el sabio. Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo suscita riñas. ¿Y qué es iracundo? Suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. ¿Vieron el contraste tremendo que hay? Y todo esto se genera por la manera de expresarnos que tenemos. Es terrible cuando en las congregaciones cristianas pasan eso. Eso es el barómetro de la poca espiritualidad que tenemos, de nuestra falta de